Muy buenos días, señores. Les saluda Jorge Escalante. Una vez más para poder hacer nuestros webinars tan acostumbrados que ya tenemos cada 15 días y conversar pues referente a las diferentes soluciones que podemos aplicar en el mantenimiento y conservación de nuestras obras de infraestructura vial. Esta semana vamos a conversar un poquito sobre lo que es el diseño y la aplicación de los tratamientos superficiales de tipo SLU-Resil. Ahí vamos a conversar un poco sobre los materiales, componentes, sobre los cuidados en el diseño y también los cuidados durante el proceso de aplicación en obra. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar a definir, pues, que el SLARI prácticamente es un tratamiento superficial que podríamos manifestar como que es un tratamiento que no tiene ningún aporte estructural. Eso es importante definirlo y es algo que a mí siempre me gusta expresarlo desde el inicio de las presentaciones, porque muchas personas piensan que el SLU-Resil puede tener un aporte estructural o algo por el estilo, pero no, este tipo de tratamientos superficiales, al igual que los tratamientos superficiales simples, dobles, los micropavimentos o microrevestimientos, son tratamientos superficiales donde no se consideran aporte estructural. ¿Ok? Por lo tanto, su uso está pues orientado a vías que tienen problemas de carácter funcional y no problemas de carácter estructural. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, este tipo de tratamientos superficiales las podemos utilizar para mantenimiento y conservación de carreteras existentes, es decir, vías pavimentadas, pero también en nuestro país principalmente las hemos utilizado mucho en la construcción de vías de bajo volumen de tránsito como superficie de rodadura final. Esto no es muy utilizado normalmente en otros países, sin embargo, en el Perú pues sí lo hemos utilizado ampliamente, principalmente en los últimos 12 años. Estoy hablando más o menos del año 2008 para acá adelante. Hemos utilizado un montón de aplicaciones de SLU-Resil como superficie de rodadura de pavimentos de bajo volumen de tránsito, principalmente como parte de Proyecto Perú, los proyectos de conservación por niveles de servicio y estos proyectos pues, que conllevan a unir a los pueblos más alejados de nuestro país, ¿no? Sin embargo, es importante también manifestar que este tipo de aplicaciones como el SLU-Resil es una tecnología bastante antigua, en realidad tiene mucho más de 30 años, yo diría más de 40 años, y que se viene aplicando en el mundo. Es una tecnología con la que se inició prácticamente estas aplicaciones pues, de tratamientos superficiales en temas de hacerlo como mezcla y después esto del SLU-Resil migró para lo que es los micropavimentos, tema que lo vimos hace 2 semanas, ¿no? Entonces, este sistema está compuesto prácticamente por agregados minerales, ¿ok? Esto es fundamental. Y cuando hablamos de agregados minerales, señores, estamos hablando de piedra chancada, piedra 100% chancada. Eso es importante manifestarlo, porque si hacemos una aplicación de SLU-Resil con material que no es triturado, obviamente los resultados no van a ser los que deberían de dar. Entonces, eso es importantísimo y fundamental. El agregado 100% triturado. Necesitamos un filler mineral. Normalmente se utiliza el cemento, principalmente en Perú se utiliza el cemento, en otros países suele utilizarse cemento o cal. Utilizamos agua, de preferencia el agua que tienda a tener un pH pues cercano a 7, que no sea ni muy ácida, ni que sea tampoco muy alcalina. Entonces estamos hablando normalmente, trabajamos en valores de pH entre 5.5 hasta 8.5, pero de preferencia es ideal que el pH esté próximo de 7, ¿no? Por otro lado, la dureza del agua también es importante, si bien es cierto, los marcos normativos no lo contemplan. Sabemos que es muy importante la dureza del agua porque en cuanto un agua sea mucho más duro, vamos a tener pues mayores problemas de trabajabilidad en la mezcla. Entonces, fundamental el tema del agua. Y finalmente uno de los componentes principales, al igual que el agregado, es pues la emulsión de rotura lenta. ¿Ok? Estos SLU-Resil lo podemos hacer con emulsiones de rotura lenta, pero también los podemos hacer con emulsiones de rotura controlada. Ya sean estos
convencionales o modificados con polímero, ¿no? Entonces, si hablamos de porcentajes más o menos de material, siempre cuando hablamos de una mezcla de Slurry hablamos como que el agregado es el 100%. En base al agregado se saca todo el resto de los porcentajes. El filler mineral en promedio está en 1%, pero esto puede variar normalmente del 0 al 2%. El agua en promedio suele estar pues entre 8 y 9%, dependiendo de las características del agregado, dependiendo de las condiciones climáticas de la zona de proyecto. Y el porcentaje de emulsión puede estar pues en promedio de 13%, ¿no? Algunos con 12.5, de repente otros con 13.5, pero todas estas proporciones en realidad se van a determinar durante el diseño, ¿no? Entonces es importante y fundamental el diseño, ya que estos valores que les muestro aquí son básicamente promedios, son básicamente valores en los cuales normalmente se suele situar este tipo de mezclas, ¿no? Es importante detallar también que estos diferentes materiales que componen el sistema del Slurry Seal dependen todos uno del otro. Es decir, si tenemos agregados muy reactivos, entonces tenemos que tener una emulsión que sea capaz de absorber esa reactividad del agregado y que le dé el tiempo de mezcla adecuado. ¿Ok? Si tenemos agregados de repente que no son muy reactivos, que al contrario no reaccionan, tenemos que dar un filler mineral que haga que ese agregado genere la reacción para que se pueda generar la rotura de la emulsión. ¿Ok? Y obviamente también la emulsión ajustar para esas condiciones para que se pueda generar pues la rotura y la cohesión en los tiempos determinados. El porcentaje de agua, lo mismo, o sea, no podemos tener ni mucha agua que nos genere pues una mezcla muy fluida, muy líquida, ni muy poca agua que sea una mezcla demasiado consistente y que no lo permita aplicar adecuadamente, ¿no? Entonces tenemos que lograr una mezcla pastosa, una mezcla adecuada para poder hacer una buena aplicación. Entonces, señores, es importante que cada uno de estos componentes del sistema sean estudiados adecuadamente y luego sean estudiados en conjunto, pues ya que todos dependen el uno del otro, ¿no? Entonces, cuando hablamos de aplicaciones de Slurry Seal, siempre hay que tener en consideración las recomendaciones del ISA, ¿no? O la guía A105 de la ISA. Entonces, ¿esto por qué? Porque prácticamente el ISA es la entidad que viene trabajando pues con este tipo de aplicaciones hace muchísimos años. Entonces, ellos a lo largo de los años han ido generando una serie de normas, por ejemplo, todas las normas que utilizamos para el diseño, tanto de slurry como de micropavimento, son pues normas de la ISA. Entonces, todas las normas que son en base a ISA TV, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener siempre en consideración cuando trabajamos con este tipo de soluciones es tener en cuenta las consideraciones y las recomendaciones que tiene esta guía, ¿no? Referente a la calidad del agregado, referente a la calidad del filler, los contenidos de filler máximos, a la calidad de la emulsión, es decir, los requerimientos de las propiedades de la emulsión y obviamente todos los requerimientos durante la fase de diseño. Entonces, cuando hablamos de Slurry Seal, siempre, señores, tenemos que ceñirnos a las recomendaciones pues, de la guía de la ISA A105. ¿Ok? Entonces, esta guía lo primero que nos dicen para este tipo de aplicaciones de Slurry Seal es que este tipo de aplicaciones pues tiene que tener o cumplir un uso granulométrico y contempla pues dentro de la guía 3 usos granulométricos para Slurry Seal, el tipo 1, tipo 2 y el tipo 3. ¿No? Entonces, como ustedes pueden observar en esta diapositiva, vemos pues que en todos los casos el agregado mineral es 100% pasante en la malla de 9.5 milímetros, ¿ok? Y la gradación más gruesa es la del tipo 3, donde tenemos pues, si bien es cierto, 100% pasante en la malla de 3 octavos, pero ya en la malla número 4 o de 4.75 milímetros, ya tenemos un pasante entre el 70 al 90% y por tanto ya existe un retenido en esa malla, ¿no? Sin embargo, la gradación más fina, que es la del tipo 1, prácticamente tenemos el 100% pasante en la malla de 4.75 milímetros y la malla inmediatamente inferior, que sería la de 2.36 milímetros, tenemos entre el 90 al 100%. ¿Ok? Entonces,
El tipo 1 normalmente, que es de una gradación mucho más fina, conforme la pueden observar en el uso granulométrico, normalmente se utiliza para áreas de parqueo, ¿no? Áreas donde prácticamente se necesita una textura mucho más lisa, no muy rugosa. Para algunas calles urbanas se podría utilizar, y principalmente para pistas de aeropuertos. ¿Esto por qué? Porque obviamente lo que se quiere evitar en pistas de aeropuertos es tener pues algunos áridos gruesos que puedan desprenderse y que estos puedan generar o ocasionar daños a los aviones o a las turbinas, ¿no? Entonces, por ello se utiliza esta gradación del tipo 1, que es una gradación muy fina. El tipo 2 normalmente se utilizan más igual en calles urbanas, residenciales y en algunos casos en algunas pistas de aeropuertos también, ¿no? También el tipo 2 es una gradación un poco más fina, y el tipo 3 es la que está más orientada para uso en carreteras, ¿no? Entonces, el tipo 3 es el que nosotros normalmente estamos acostumbrados a utilizar en nuestras aplicaciones en obras de infraestructura vial, tanto para lo que es mantenimiento y conservación, como para lo que es la construcción pues de estas vías de bajo volumen de tránsito, que lo hacemos pues como parte de nuestros proyectos de conservación vial por niveles de servicio, ¿no? Una cosa interesante también es que este tipo de soluciones también tienen algunas tasas recomendadas que contempla la ISA, y la ISA contempla, por ejemplo, en temas de residuo asfáltico, pues que para los de gradación mucho más fina, como es el tipo 1, la variación de residuo asfáltico normalmente suele estar entre 10 a 16%. La del tipo 2 entre 7.5 a 13.5, y la del tipo 3 entre 6.5 a 12%. Eso normalmente es lo que contempla la ISA. La verdad es que estas tasas, yo diría que inclusive están un poquito tiradas hacia los límites superiores, es decir, están con tasas muy, muy elevadas. Normalmente los residuos asfálticos suelen estar, pues, yo diría, muy pegados hacia la parte inferior, inclusive de estas tasas, ¿no? Normalmente un slurry del tipo 3 podemos estar con 7.5%, de repente 8%. Es muy difícil ya tener porcentajes mayores del 8%, a menos pues que el agregado tenga una absorción bastante elevada, y que en el diseño pues sea necesario contar con residuos asfálticos mucho más elevados. Sin embargo, es importante tenerlo en consideración durante el proceso de diseño, ¿no? Otro tema es con respecto al filler mineral. El filler mineral normalmente lo que recomienda la ISA es entre 0.5 a 2%, inclusive yo diría entre el 0 al 2%, y en promedio, pues como hablábamos, solimos estar en el 1%. Los aditivos, si es que fuese necesario utilizar aditivos, principalmente los aditivos se utilizan cuando trabajamos pues aplicaciones de slurry seal con emulsiones de rotura controlada. Entonces, en este caso hay que utilizar pues aditivos para controlar el proceso de rotura cuando trabajamos en condiciones climáticas muy calientes. De repente, pues durante la mañana, al inicio de la jornada, trabajamos sin aditivos, y cuando ya el clima se vuelve mucho más caluroso, hay la necesidad de utilizar aditivos, y en la tarde, a veces ya no, esta necesidad ya no tiene una importancia, y por lo tanto ya deja de utilizarse. Entonces, los aditivos se van utilizando en función a la necesidad que se tenga con respecto al tiempo de mezclado, ¿no? Y el agua también va a depender de la consistencia de la mezcla. Entonces esto también va a ir variando un poco, porque sabemos que los agregados se le hace un prehumedecimiento y todo ello para lograr pues una gradación homogénea, no tener pues problemas de segregación ni nada de ello. Entonces es importante también ir controlando el agua de acuerdo a lo que necesite la mezcla, siempre para obtener pues una mezcla de consistencia apropiada, consistencia pastosa, ¿no? Cuando vemos el diseño de un slurry seal, es importante ver el tema de la calidad de los materiales, ¿no? Entonces, fundamental, siempre en la fase de diseño definimos la calidad de los materiales. Y a veces muchos piensan que hacer un slurry seal es simplemente hacer una mezcla de arena, ya sea esta natural, chancada, o de repente una mezcla entre arena natural y chancada con una emulsión, y piensan pues que un slurry seal literalmente es un mortero que lo podemos hacer de cualquier forma, y eso no es así, señores. Justamente debido a ese pensamiento que tienen muchos de nuestros colegas de utilizar pues a veces agregados naturales, agregados, a veces mezcla de naturales con chancados,
y hacer las aplicaciones pues sin ningún cuidado, acaba teniendo pues serias deficiencias o prácticamente estas aplicaciones acaban siendo pues aplicaciones que tienen problemas, ¿no? Aplicaciones que finalmente llegan a fracasar, ¿no? Entonces, señores, es importante, importantísimo que el agregado debe ser 100% triturado. Eso lo dice la guía ISA A105, que el agregado debe ser 100% triturado, y también las especificaciones generales de carreteras de la CG 2013. En el primer párrafo dice, el agregado deberá ser proveniente de una fuente 100% triturado, aunque después muestra un tema de confusión donde dice proveniente de 75% de material triturado y hasta un 25% de material natural. Así lo dicen nuestras especificaciones. Es un poco confuso ese tema, pero el primer párrafo claramente lo expresa como material 100% triturado. Y finalmente, como les dije al inicio de esta presentación, nosotros lo que tenemos que buscar en un diseño de estas aplicaciones como el Luricil, micropavimento, es ceñirnos siempre a la guía de la ISA. ¿Por qué? Porque la ISA, señores, es la entidad que prácticamente tiene las normas para lo que es el diseño de micropavimentos y Slurrysil. La ISA es la entidad que tiene pues años a cargo, muchos monitoreos, muchos trabajos de aplicación de Slurrysil, y es pues una entidad que reúne a principales contratistas, productores de emulsiones y todos ellos, donde todo el mundo pues va aportando sus experiencias referente a estos temas. Entonces, no se debe pretender pues simplemente hacer cambios sin tener un fundamento. Entonces, importantísimo, señores, en ello que el agregado debe ser 100% triturado. Ahora, esos agregados también deben de tener o cumplir unos requerimientos de calidad, y dentro de esos requerimientos tenemos, por ejemplo, la durabilidad al sulfato de sodio o al sulfato de magnesio. Entonces, dependiendo si es al sulfato de sodio o al sulfato de magnesio, por ejemplo, normalmente si fuese al sulfato de sodio, entonces esa durabilidad tiene que ser pues máximo del 15%. Ahora, el tema de la abrasión también, o sea, los agregados tienen que tener una naturaleza pues de una rocadura. Entonces, la abrasión, por ejemplo, se limita en máximo el 15%, ¿no? Y referente a la forma de las partículas, señores, conforme ya les dije, tienen que ser 100% trituradas. Entonces, tenemos que tener partículas trituradas. El equivalente de arena mínimo especificado por la guía ISA también lo contempla en 45% como mínimo, ¿no? Entonces, son características que están estipuladas. Ahora, la guía de la ISA no contempla el ensayo de azul de metileno. Sin embargo, pues las especificaciones, por ejemplo, de Perú, nuestras especificaciones generales del Ministerio de Transporte sí lo contemplan este parámetro, ¿no? Entonces es importante tener en consideración ello. Si bien es cierto que el azul de metileno es un parámetro de reactividad del agregado, de la medida de la reactividad, y esto pues obviamente va a ver cómo una mezcla se va a comportar con una emulsión frente al tema de tiempo de mezclado principalmente. Y obviamente el azul de metileno lo que nos está acusando son arcillas reactivas. La guía de la ISA no lo contempla dentro de sus parámetros. Sin embargo, el eje 2013 sí lo contempla. ¿Ok? Entonces, lo primero que hay que hacer, señores, es una verificación de las características del agregado. Verificar que el agregado sea 100% triturado, verificar que este agregado cumpla la granulometría prevista en la norma, verificar que tenga pues los requisitos de calidad, de durabilidad, de resistencia a la abrasión, verificar el azul de metileno. Siempre es importante el azul de metileno, el equivalente de arena, son dos parámetros muy importantes, ya que de estos va a depender pues el tiempo de trabajabilidad de la mezcla. Entonces, si estos parámetros inclusive van variando durante el proceso de ejecución de obra, a veces es importante variar el proceso de formulación de la emulsión. Entonces, importantísimo ir controlando estos parámetros. ¿Ok? Referente al agua, también les comentaba que el tema del agua es importante analizarlo, porque a veces se piensa pues que cualquier agua se puede utilizar para este tipo de aplicaciones. Lo ideal, señores, siempre es que el pH del agua pues esté muy pegado al neutro o muy cerca de neutro, ¿no? O sea, hablamos de 7, o sea, si tenemos un agua pues no sé, entre 6.5 a 7.5 es lo ideal. Sin embargo, podemos tener pues
algunas aguas que tengan de repente pHs de 6, 6.5 o algunas que tengan pues un pH de 8, ¿no? Entonces, un poco mayores. Sin embargo, ese pH del agua pues debe de tener una pequeña variabilidad. Las variabilidades no pueden ser tan grandes porque a variabilidades grandes después pues van a traer problemas con los tiempos de mezclado. Y el otro parámetro que para mí es muy, muy importante es la dureza. Si bien es cierto que la dureza no está contemplada en muchas especificaciones, en muchas recomendaciones, sin embargo, la dureza del agua es la que genera pues un cambio en la reacción de la mezcla. O sea, puede hacer que la mezcla rompa muy rápidamente en fracción de segundos, o puede hacer pues que la mezcla tenga un tiempo de mezclado también un poco más largo. Entonces, es importante que la dureza del agua pues sea lo más bajo posible, ¿no? Entonces, eso es fundamental, hacer un análisis tanto del pH como de la dureza del agua. Por otro lado, tenemos las emulsiones asfálticas, que también no dejan de ser importantes, también son extremadamente importantes en el tema del diseño, ¿no? Entonces hay que tener una emulsión asfáltica formulada para las características del agregado, es decir, para la reactividad que tiene el agregado, formulada para las características del agua con el que vamos a trabajar la mezcla. Entonces, en otras palabras, lo que estamos diciendo es que la emulsión asfáltica va a ser formulada para las características del agregado y para las características del agua, para las condiciones climáticas en las que se va a aplicar, inclusive teniendo en consideración si la aplicación va a ser manual o va a ser una aplicación con equipos, y de repente hasta considerar qué equipos se van a utilizar. ¿Por qué? Porque en función a eso se va a hacer una formulación de una emulsión asfáltica, pues, que sea mucho más rápida o mucho más lenta, que genere una cohesión en un tiempo lo más rápido posible. Entonces, por ejemplo, si yo trabajo con equipos que hago una aplicación bastante rápida, no necesito dar unos tiempos de mezcla tan prolongados. Entonces puedo dar tiempos de mezcla mucho más cortos y generar la cohesión en un tiempo mucho más corto. Pero ¿qué pasa si nosotros ya empezamos a hacer una aplicación de repente manual? De repente en condiciones climáticas muy calurosas. Entonces ya tenemos que darle a la emulsión una muy baja reactividad, de manera que esto pues nos genere tiempos de mezclado mucho más prolongados, mucho más largos, que nos permita manipular la mezcla por un tiempo mayor, ¿no? Sin romperse. Entonces, eso también nos va a conllevar después pues a tener tiempos de cohesión mucho más prolongados. Entonces, es importante tener en consideración todos estos factores para poder hacer el diseño de la emulsión. Entonces, cuando hablo de diseño de la emulsión, señores, estoy hablando del diseño químico de la emulsión, es decir, de la formulación de la emulsión. ¿Ok? No estoy hablando del diseño de mezcla de Fluoricil. Eso es importante que lo tengamos presente. Son dos cosas totalmente diferentes. Diseñar una emulsión quiere decir formularla químicamente, la emulsión, para que pueda atender esas características del agregado, del agua, de las condiciones climáticas y de la forma como lo vamos a aplicar. ¿Ok? El diseño del Fluoricil o el diseño de mezcla, esa es otra cosa. Ahí lo que vamos a ver justamente es cómo esa mezcla se va a comportar ante la abrasión, se va a comportar ante la rueda cargada y todo ello que vamos a ver más adelante. ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos diseñado la emulsión asfáltica o formulado la emulsión asfáltica que va a atender los requerimientos de nuestros materiales que estamos utilizando, es importante verificar las características de esta emulsión. Verificar que cumpla pues los requerimientos de residuo asfáltico, ¿no? Normalmente acá nosotros estamos acostumbrados a trabajar con un residuo asfáltico de 60% como mínimo, aunque las especificaciones de ASTM contemplan como valor mínimo de 57, pero nuestra costumbre es trabajar con 60. El tema de las viscosidades, es importante que la viscosidad también esté entre 20 a 100 segundos Sabor-Furol también. O sea, emulsiones también muy viscosas no son las más acordes para este tipo de aplicaciones, ¿ok? Entonces es importante tener en consideración eso. El ensayo de sedimentación, ¿no? Que tengamos una emulsión muy estable, el ensayo del tamiz, el ensayo de la penetración en el residuo asfáltico de la emulsión, el punto de ablandamiento, y el porcentaje de polímero en algunos casos cuando lo contemplan, ¿no? Normalmente estos dos últimos parámetros no están pues dentro de las especificaciones, por ejemplo, de ISA. En cambio, cuando hablamos ya de micro pavimentos o micro revestimientos, ahí sí
ya contemplan, por ejemplo, el porcentaje de polímero pues mínimo en 3% y el punto de ablandamiento también ya tiene un valor mínimo establecido, ¿no? Pero para aplicaciones de Luricil, estos dos parámetros normalmente no tienen un requerimiento mínimo. Entonces, es importante hacer estos ensayos, conforme vemos aquí en la fotografía algunos de ellos, viscosidad, estabilidad, la prueba del tamiz, la mezcla con cemento, la carga de la emulsión, en fin, la recuperación elástica, tanto torsional como lineal, la penetración, la ductilidad, en fin, todos estos parámetros que hay que irlo verificando, pues, para ver el cumplimiento de la calidad de nuestros materiales. Entonces, una vez que verificamos las características del agregado y vemos que estamos cumpliendo con los requerimientos y las características de la emulsión también se tiene un cumplimiento acorde a los requerimientos de la ISA. Entonces, lo que pasamos es ya a nuestra fase de diseño. Y en nuestra fase de diseño, lo primero que hacemos es pues, determinar el contenido teórico de asfalto residual. Normalmente el contenido de residuo teórico de asfalto residual lo hacemos pues por el método de la superficie específica aparente. Entonces, agarramos la granulometría, en función a la granulometría prácticamente reemplazar en esta fórmula, ¿no? Y con eso determinamos pues un residuo inicial, el residuo teórico. Y a partir de ese residuo inicial, así como hacemos para los diseños de mezclas asfálticas en caliente, hacemos pues cuerpos de prueba tanto hacia la parte superior como hacia la parte inferior, ¿ok? Entonces, una vez que tenemos el porcentaje teórico de emulsión definido para nuestro agregado, para las características que tenemos que hacer los ensayos de abrasión en húmedo y tenemos que hacer los ensayos de rueda cargada, ¿ok? Y posteriormente a ello habrá que ver los ensayos de cohesión y como inicio del diseño se podría decir hay que hacer el tiempo de mezclado. Entonces, como requisito, la ISA nos dice que el tiempo de mezclado mínimo debe ser de 180 segundos o 3 minutos y la cohesión en húmedo a los 30 minutos, es decir, la cohesión de la rotura debe ser de 12 kilogramos por centímetro como mínimo a los 30 minutos, importantísimo, y la pérdida por abrasión en húmedo de 807 gramos por metro cuadrado y la adhesión de arena como máximo de 538 gramos por metro cuadrado. Conforme ustedes pueden ver, todas las metodologías de ensayo que utilizamos son metodologías ISA, por eso en todas aparecen ISA TV 113, 139, 100, 109, en fin, todas son metodologías de la ISA. Ok, entonces lo primero que hacemos en el diseño es justamente verificar ese tiempo de mezclado, que realmente nos esté dando el tiempo de mezclado adecuado con la emulsión que estamos formulando para ese agregado, para ese agua. Entonces hay que verificar el tiempo de mezclado. Entonces ahí vamos a probablemente hacer diferentes combinaciones de contenido de agua, probablemente probar también diferentes formulaciones de emulsión para lograr pues determinar cuál es la emulsión más acorde para esos agregados que me dé el tiempo de mezclado adecuado y que me dé también los tiempos de cohesión adecuados. Entonces, lo primero que se determina es el tiempo de mezclado y ahí inclusive es donde se define pues la formulación de la emulsión asfáltica a utilizar con esos agregados. Una vez que tenemos el tiempo de mezclado, hay que ver la consistencia, ¿no? Entonces, la consistencia también la hacemos en base a la norma de la ISA, a la TV 106. Y una vez que tenemos estos dos parámetros, ya pasamos a realizar pues, los ensayos mecánicos para la determinación del contenido óptimo de ligante. Entonces, para eso hacemos los ensayos de WTAT o de abrasión en húmedo y los ensayos de LWT o de rueda cargada. Conforme ustedes pueden ver todo en base a las normas de la ISA. Entonces, para ello lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, para el ensayo de abrasión en húmedo, primero vamos a moldar los cuerpos de prueba. Entonces, hacemos las mezclas, obviamente, ya con las cantidades de agua que hemos determinado pues, durante el proceso de probar el tiempo de mezclado y con los diferentes contenidos de emulsión que hemos determinado pues, a partir de nuestro contenido teórico de emulsión, ¿no? Entonces, podemos hacer 2 hacia arriba, 2 hacia abajo y 1 al medio, entonces podemos trabajar con 5 contenidos. Ya cuando uno tiene mucha práctica en esto, mucha expertise y a veces pues está haciendo todos los días diseños,
para trazar una curva ya no necesitas pues 5 puntos, entonces a veces necesitas simplemente 4 puntos o 3 puntos. ¿Por qué? Porque estás en la práctica diaria que a veces hasta con ver las características del agregado ya sabes en qué rango de emulsión te va a dar el óptimo para esas características. Entonces, a veces con 3 puntos acaba siendo suficiente para hacer un diseño muy rápido, ¿no? Y así evitar pues el hecho de estar haciendo mayor cantidad de moldaje de cuerpos de prueba y obviamente también gastar mucho más tiempo en hacer las corridas, ¿no? Pero lo que yo les recomiendo siempre, cuando están iniciando estos temas, es que siempre trabajen con 5 puntos, de manera que tienen pues una curva mucho más clara, mucho más amplia, y trabajan también más pegado a la parte teórica, ¿no? Entonces, se hacen los moldajes de los cuerpos de prueba, luego estos son secados en horno por 16 horas, ¿ok? Como mínimo, y luego son sumergidas en agua, ¿ok? A una temperatura de 25 grados por un periodo de 1 hora. Después de sumergirlos en agua, ya los pasamos al ensayo de abrasión en húmedo, a la máquina de abrasión, y hacemos pues el ensayo correspondiente, demora 5 minutos, y tendríamos los resultados para los diferentes contenidos de emulsión, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, hemos hecho de 2 en 2%, hemos hecho básicamente 3 puntos, porque sabíamos que entre esos 3 puntos estábamos. Entonces hemos hecho para 11.1, 13.1 y 15.1 de emulsión, y hemos determinado los valores de desgaste para los 3 puntos, teniendo pues como especificación máxima en 807. Conforme ven ustedes, en todos los casos, el desgaste está pues por debajo del valor especificado, ¿no? Entonces, posteriormente hemos pasado a hacer el ensayo de rueda cargada, o se pasa a hacer el ensayo de rueda cargada. Entonces, esto igual en base a la guía de la ISA y en base a la norma de la ISA TB 109. Acá hay que tener en cuenta que la máxima adhesión de arena que podemos tener es de 538 gramos por metro cuadrado. Entonces, para ello, al igual que hemos hecho en el ensayo de abrasión en húmedo, lo que hacemos pues es moldar los cuerpos de prueba para este ensayo, igual con los diferentes contenidos de emulsión asfáltica, ¿ok? Una vez moldados, estos se dejan secar y después de secarlos se pasan pues a la ejecución de ensayo, ¿no? Entonces se somete a 1000 pasadas en la rueda cargada, ¿ok? Y durante esas 1000 pasadas hay que ir prehumedeciendo la rueda, hay que ir humedeciendo con agua, de manera que le vamos dando pues un tema de humedad también a la mezcla. Entonces, después de esas 1000 pasadas, lo que vamos a verificar después de esos mil ciclos, vamos a verificar cómo quedan nuestros cuerpos de prueba, si estos se deforman, cuando la calidad de la mezcla es mala, inclusive en los laterales puestos tienden a destrozarse, ¿no? Acá tienden a generarse desplazamientos laterales y todo ello. Si tenemos una buena mezcla, una mezcla consistente, entonces vamos a tener pues una ligera deformación, pero nuestros cuerpos de prueba van a estar pues sin mayores deformaciones, ¿no? Y posteriormente pasamos al ensayo de adhesión de arena, donde lo colocamos igual el cuerpo de prueba con una arena de Ottawa y sometemos al ensayo durante 100 ciclos más. Posterior a estos 100 ciclos, verificamos pues cuánto de adhesión de arena hemos tenido. Entonces teníamos un peso antes de colocarle la arena y un peso posterior del ensayo de la adhesión de arena. Entonces podemos determinar efectivamente cuántos gramos de adhesión de arena hemos tenido por metro cuadrado. ¿Ok? Entonces, determinamos, esos son los valores que tenemos aquí. Entonces, para los diferentes contenidos de emulsión, determinamos los valores de absorción de arena o adhesión de arena y verificamos en estos casos también que en todos los casos, pues la adhesión está por debajo de la especificación, que es máximo de 538. Teniendo estos valores de abrasión en húmedo y la rueda cargada o la adhesión de la arena, entonces podemos trazar la curva, ¿no? Con los puntos que hemos hecho. En este caso del ejemplo, yo les estoy mostrando básicamente con 3 puntos en cada uno de ellos. Sin embargo, es importante que ustedes lo hagan siempre con 5 puntos para que vuestras curvas sean también mucho más claras. Entonces, aquí tenemos como límite máximo de la abrasión en húmedo, el valor determinado por especificación, que era pues perdón, que era de 807, ¿ok? Entonces tenemos el valor de 807 en este punto y tenemos
en la adhesión de arena en 538 gramos por metro cuadrado. Entonces tenemos las dos curvas, la de abrasión en húmedo y la adhesión de arena. Entonces, muchos diseñadores aquí tienen el criterio de que donde se cruzan las curvas, ahí determinen el contenido óptimo de asfalto. ¿Ok? Esto es un criterio válido que muchos diseñadores lo utilizan. Sin embargo, existe otra corriente de diseñadores que dicen, pues, oye, lo mínimo que necesito aquí en este punto son, es con 807 gramos por metro cuadrado de pérdida en la abrasión, es lo mínimo que necesito de asfalto. Entonces, en este caso, por ejemplo, sería, pues, no sé, 5.8. Y acá lo máximo que puedo tener de adhesión en arena es de 538. Entonces, para tener 538, ¿cuánto es lo máximo en asfalto residual? Entonces sería 10.4. Entonces, estos serían mis extremos. Arriba de 10.4 yo voy a tener mucho problema de adhesión de arena. Ya estoy en el límite extremo. Y por debajo, pues, de 5.8 ya voy a tener problemas de abrasión. Entonces, muchos otros diseñadores lo que hacen es agarran estos extremos como valores extremos, como su nombre mismo lo dice, valga la redundancia, y determinan, pues, el promedio. Y en base a ese promedio, se determina, pues, el contenido óptimo de asfalto residual, ¿no? Que es el caso contemplado para este diseño. Entonces, particularmente nosotros lo que hacemos siempre es trabajar con estos promedios, ya que nos ha dado muy buenos resultados frente a las evaluaciones en campo, frente al tema de desempeño verificado a lo largo del tiempo, nos ha dado mucho mejores resultados que el cruce, que determinar el contenido óptimo en el cruce de las curvas. ¿Ok? Pero como les digo, eso es un criterio del diseñador. El diseñador puede optar por el cruce de las curvas y eso está bien también. ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos determinado, pues, el contenido óptimo de emulsión asfáltica o el contenido óptimo de asfalto residual en nuestro diseño, lo que pasamos es a determinar la cohesión. ¿Para qué? Para ver justamente la calidad de esa mezcla. Qué tan bien está cohesionando, qué tan bien está rompiendo, si el tiempo de rotura está muy prolongado o está acorde a lo que pide la guía. Entonces, hacemos el ensayo de cohesión, ¿no? En base también a la norma ISA-TB 139, entonces hacemos la mezcla ya con el porcentaje de asfalto determinado en el diseño, ¿no? Entonces hacemos con ese porcentaje óptimo, hacemos la mezcla, también el agua ya hemos determinado el porcentaje óptimo, entonces con esos porcentajes óptimos ya hacemos una mezcla y empezamos a determinar, pues, la cohesión, ¿no? Entonces, a los 30 minutos la norma nos decía que debíamos de tener una cohesión de 12, ¿no? Un valor de 12. Entonces, vamos verificando a los 30 minutos, una hora. Inclusive es importante hacer una curva de cohesión con el tiempo. A mí particularmente me gusta hacer a 30 minutos, 60 minutos, 90 minutos, 120 minutos, para ver cómo va cohesionando la mezcla, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Entonces, en el caso de los Slurry, teniendo ya todos estos ensayos hechos, prácticamente llegamos al final del diseño. O sea, el diseño básicamente contempla hacer el ensayo de abrasión en húmedo, la rueda cargada, el ensayo de cohesión de la mezcla y el ensayo de consistencia. Entonces, con eso tenemos un diseño concluido, ¿no? Entonces, no es como en el micropavimento donde sí teníamos que ver el ensayo de Schultz-Breuer. Entonces, el ensayo de Schultz-Breuer era un ensayo, pues, mucho más riguroso, mucho más exigente. En cambio, en el caso del Slurry, no, el Slurry es mucho más sencillo, ¿no? Recordemos también que el Slurry es una tecnología mucho más antigua que el micropavimento, y la tendencia es, pues, todas estas aplicaciones de Slurry prácticamente se vuelvan micro, ¿no? Hoy en día la verdad es que casi todo el mundo ya hace micro y ya se hace muy poco Slurry. Si bien es cierto, aquí en el Perú todavía estas aplicaciones de Slurry se hace con bastante frecuencia en estas vías de bajo volumen de tránsito, pero la tendencia siempre está a migrar hacia el micropavimento, ¿no? Entonces, señores, solo como consideraciones finales, es importante mencionar que es extremadamente importante, y eso lo repito hasta el cansancio, la calidad de los materiales. Es decir, agregados 100% triturados, ¿ok? Un filler mineral de calidad, ya sea cemento o cal, agua de calidad, de preferencia que no tenga una dureza elevada, ¿ok? Y obviamente una emulsión asfáltica de buena calidad. Si tenemos agregados, emulsión, agua
y el filler de buena calidad, es decir, materiales de buena calidad, ya tenemos un paso andado. El siguiente paso es hacer un diseño de mezcla o un diseño de Slurrysil eficiente, adecuado. ¿Ok? Si tenemos materiales, tenemos un diseño de calidad, el siguiente paso sería el proceso constructivo de calidad, ¿verdad? Entonces, si tenemos un proceso constructivo de calidad, ténganlo por seguro, señores, que ustedes van a tener una solución muy durable en el tiempo, una solución muy buena. Entonces van a tener una solución que va a dar mucho éxito. ¿Ok? Sin embargo, si en alguno de estos pasos ustedes no están cumpliendo, no están teniendo los materiales de calidad o no hicieron un diseño adecuado o el proceso de construcción fue deficiente, entonces definitivamente eso también implica un fracaso del sistema. Pero no implica un fracaso del sistema porque el sistema sea malo, implica un fracaso del sistema porque no fue concebido adecuadamente, porque no fue ejecutado adecuadamente. ¿Ok? Y por ello es que yo siempre digo, no solamente es suficiente tener materiales de buena calidad, ¿ok? Sino que en el diseño uno tiene que asegurar justamente esa mezcla satisfactoria, esa compatibilidad entre ellos, que hagan posible pues que uno tenga un tiempo de mezcla adecuado, un tiempo de cohesión adecuado y una resistencia adecuada a la abrasión y para que pueda soportar pues frente a las acciones de las lluvias y al efecto del tráfico durante su periodo de vida, de vida útil, ¿no? Entonces, es importante todo ello, o sea, no es solamente calidad de materiales, sino es importante el diseño para asegurar la compatibilidad total entre todos estos materiales que componen el sistema. ¿Ok? Entonces, eso es fundamental, señores. Entonces, ya para el proceso de aplicación, una vez que tenemos el diseño del Slurrysil, lo que vamos a hacer es básicamente tener un camión micropavimentador, el cual vamos a calibrarlo de acuerdo a la dosificación establecida en el diseño, es decir, vamos a calibrar y vamos a determinar prácticamente la altura, la altura de la compuerta adecuada que nos permita obtener pues la cantidad de agua, la cantidad de emulsión y la cantidad de filler determinados en la etapa de diseño. Entonces se hace una calibración del camión micropavimentador, donde vamos a verificar pues justamente que la mezcla que hemos diseñado es la que realmente estamos produciendo en este camión micropavimentador. Una vez que se hace la calibración del micropavimentador, ya el resto es sencillo, el resto es aplicación en obra, ¿no? Entonces, en estas aplicaciones en obra, que la podemos hacer pues en carreteras, ya sea de rutas nacionales, provinciales, en zonas urbanas, rurales, en fin, en cualquiera de estas aplicaciones, es importante también tener los límites o espesores máximos de aplicación. Por ejemplo, ELISA limita que el espesor máximo de aplicación debe ser de media pulgada, ¿no? En cada capa. ¿Esto por qué? Porque si aplicamos un espesor mayor de media pulgada, estamos hablando de un poquito más de 12.5 milímetros, lo que se va a generar pues es la decantación de los gruesos hacia la parte inferior. Entonces vamos a tener un espesor muy grueso, entonces los finos van a estar en la parte superior y esto con el paso de los vehículos y principalmente en zonas donde se tiene altas temperaturas y tráfico pesado, se genera un intertrabamiento del agregado grueso y se genera alisamientos de la superficie. Entonces es importante tener en consideración esos espesores. Inclusive, particularmente para mí, ese espesor de media pulgada por capa es un espesor muy elevado. En el Brasil, por ejemplo, normalmente estas aplicaciones se hacen en espesores de 7 milímetros, 8 milímetros, no más que eso. ¿Por qué? Porque si tenemos espesores muy elevados, lo que empieza a pasar es por efecto del tráfico se genera pues este alisamiento que en portugués o en Brasil lo llaman el espelhamiento, que tiene una apariencia pues de una superficie exudada o de una superficie donde hay pues exceso de asfalto y en realidad es pues porque los finos se quedan en la superficie y los gruesos se van hacia la parte inferior. Entonces es muy importante tener en cuenta ese tema de los espesores. Yo particularmente les recomiendo que siempre hagan tramos de prueba en vuestras carreteras porque eso también depende mucho de las condiciones climáticas y depende de las condiciones de tráfico. Entonces, de repente en zonas de altura, zonas donde el tráfico pues no es muy intenso, no es muy pesado, no tiene ningún problema y trabaja perfectamente bien, pero zonas donde se tienen pues condiciones climáticas muy calurosas, mucho calor, tráfico extremadamente pesado, tráfico de camiones, entonces ahí sí el fenómeno tiende a darse
con mayor incidencia. Entonces es importante evaluar el tema del espesor en función a las condiciones climáticas y de tráfico a las cuales va a estar sometido este tipo de solución. ¿Ok? Otro cuidado también importante en el proceso de aplicación es el tema de evitar la contaminación de los materiales. Y esto muchas veces sucede en obra porque a veces se tienen pues los acopios de la arena chancada y podemos tener pues una arena 100% triturada de muy buena calidad, pero muchas veces porque la logística en obra tenga que hacer pues que tengamos que utilizar acopios o puntos diferentes para poder ir acopiando los materiales. Nosotros pues vamos generando acopios en diferentes sectores y en esos sectores vamos cargando a los camiones micropavimentadores. Entonces, en ese carguio hay que tener mucho cuidado porque podemos empezar a contaminar los materiales, principalmente con partículas sobredimensionadas, es decir, piedras mayores pues a 3/8 de pulgada. En muchos casos estamos hablando de piedras de 1 pulgada, 1,5 pulgada. Entonces, estos al final entran en la mezcla, muchas veces provocan daños en el camión micropavimentador, en el pug mill mezclador, que a veces hasta generan una paralización del trabajo, y en otros casos estos sobretamaños caen a la mezcla y estos empiezan a generar pues rayaduras, empiezan a generar contaminación en la mezcla, entonces lo cual también no es bueno. Es por ello, si se tiene el tema de acopios, es importante que en los camiones micropavimentadores ustedes de repente contemplen el uso de las mallas. Entonces tener tipo unas zarandas donde prácticamente en el momento del carguío del agregado mineral, cualquier sobretamaño pues sea retirado en ese momento, ¿no? Entonces, importantísimo eso también. Durante el proceso de aplicación es importante también tener cuidado en el tema de las juntas longitudinales, las juntas transversales, de manera que estos se hagan pues lo más imperceptible posible para lograr buena calidad durante el proceso de ejecución. Estas aplicaciones de Luricil es importante tener en cuenta el tiempo de cohesión necesario para poder abrir al tránsito. Recordemos que en los micropavimentos abríamos al tránsito a la hora y media, dependiendo de las condiciones climáticas de la zona, ¿no? Pero en el caso de los Slurry normalmente, pues, los tiempos de apertura al tráfico son, pues, mucho mayores. Entonces, a veces necesitamos 4 horas, 5 horas si estamos trabajando con una emulsión de rotura lenta. Ahora, si se trabaja con una emulsión de rotura controlada, ahí sí pues se puede abrir al tráfico a la hora y media, sin ningún problema, dependiendo de las condiciones climáticas de la zona. Entonces también es importante ir verificando estos tiempos de cohesión de la mezcla para poder determinar el tiempo adecuado de apertura al tráfico, ¿no? Entonces, importantísimo el tema de las juntas, para hacer que estas sean imperceptibles, y no solamente sean imperceptibles, sino también se generen pues a veces acumulaciones de agua en las juntas que a veces suele pasar pues por un inadecuado acabado en la junta longitudinal, ¿no? El tema de la consistencia de la mezcla en el slurry es importante tener mezclas con muy buena consistencia. ¿Por qué? Porque sabemos que el slurry seal es un sistema pues mucho más lento, de apertura al tráfico bastante lento. Entonces, si tenemos una mezcla muy fluida, el tiempo de apertura también va a ser mucho más prolongado. Entonces, tenemos que tratar de tener una mezcla mucho más pastosa, mucho más consistente, que nos permita abrir al tráfico pues en tiempos lo más cortos posibles. Yo siempre recomiendo, la verdad, trabajar con emulsiones de rotura controlada, ya que esto nos permite pues abrir al tráfico en tiempos muy cortos, y no solamente abrir al tráfico en tiempos cortos, sino prolongar pues nuestros periodos de producción. Es decir, a veces en un slurry tenemos que trabajar hasta mediodía o hasta la 1 de la tarde para tenerlo cerrado al tráfico hasta las 5 de la tarde y luego abrir al tráfico, ¿no? En cambio, con un micropavimento uno podría trabajar hasta las 4 de la tarde, ¿ok? Y cerrarlo al tráfico pues por 1 hora y media más, y luego abrir al tráfico. Por lo tanto, tenemos mucho más tiempo para la producción y vamos a lograr mayores producciones, mayores metros cuadrados de aplicación con la misma cantidad de gente, con los mismos equipos, y lo cual nos hacen pues muy beneficioso, ¿no? En temas de productividad y temas de gastos generales también. Entonces, las aplicaciones de Slurry Seal las podemos hacer en cualquier condición climática, ¿no?
siempre hay que tener en consideración que no haya presencia de lluvias, eso es importante. Entonces la podemos hacer en zonas bastante cálidas o en zonas bastante frías. Es importante siempre tener en cuenta las condiciones de tráfico para el momento del diseño, y durante la aplicación las condiciones climatológicas de la zona, ¿no? Entonces aquí tenemos una aplicación de Slurrysil en altura después de 3 años de puesto en servicio. Esta es otra aplicación también de Slurrysil en zona urbana, una zona bastante transitada aquí en Lima, una zona con mucho tráfico, tráfico ligero, pero bastante tráfico. O podemos aplicarlo en, en pavimentos rurales, ¿no? Como es el caso. O sea, estos son vías de bajo volumen de tránsito, donde podemos aplicar el Slurrysil como superficies de rodadura, ya sea de bases estabilizadas o de bases granulares, cualquiera sea el caso. Entonces, en este caso, por ejemplo, esta es una base estabilizada, una base de un suelo fino, conforme ustedes pueden observarlo, en zona de selva. Entonces, después de estabilizar el suelo, lo que se hace es hacer la imprimación, ¿ok? Obviamente esta imprimación, la tasa de impregnación o la altura de impregnación va a ser bastante pequeña, porque sabemos que los suelos estabilizados son suelos que tienen una cohesión bastante elevada y por lo tanto son suelos que tienen una textura muy cerrada. Por lo tanto, la penetración que se logra pues en este riego de imprimación es muy pequeña, a veces de 1 milímetro, 2 milímetros, ¿no? Entonces, pero es importante generar esa imprimación para generar el puente de adherencia entre la base y la capa del Slurrysil. Una vez que tenemos eso, hacemos la aplicación del Slurrysil en este tipo de pavimentos también como superficie de rodadura encima de las bases imprimadas. Ok, aquí vemos la aplicación. Estas son vías de bajo volumen de tránsito. Estamos hablando de vías de alrededor entre 4 a 5 metros de ancho normalmente. Entonces no son vías de alto tránsito, ¿no? Entonces aquí tenemos que se hace el empalme de la junta longitudinal en el otro lado de la vía. Y aquí tenemos pues la vía puesta en servicio después de 2 años, ¿no? Se puede observar que el Slurry está trabajando perfectamente. Inclusive hemos hecho aplicaciones de Slurrysil en zonas pues con una geografía bastante compleja. Esta carretera a mí me trae bonitos recuerdos porque era una carretera en donde las curvas de volteo eran pues tan cerradas que el camión tenía que hacer en 2 pasadas una curva de volteo, o sea, tenía que retroceder para poder dar la curva de volteo. Y eran una zona donde prácticamente el ancho del camión era el ancho de la carretera. Inclusive esta carretera sale en este programa de Nat Geo de Carreteras de la Muerte, donde inclusive en el mismo programa de Nat Geo aparece pues el camión micropavimentador de TDM justamente haciendo esta aplicación. Justamente cuando nosotros hacíamos la aplicación, ellos hacían la filmación de esta zona como Carreteras de la Muerte. Entonces, estas aplicaciones también las hemos hecho así en zonas bastante agrestes con topografía bastante complicada, conforme pueden observar, donde el ancho del camión básicamente es similar al ancho de la carretera. Esta es una zona, se podría decir, la más amplia, pero toda la carretera es una carretera pues bastante angosta. Entonces este tipo de aplicaciones también se ha hecho mucho aquí en nuestro país en este tipo de carreteras, y si se tiene todos los cuidados del caso de materiales, se tiene el cuidado en el diseño y en la aplicación, normalmente los resultados son buenos. ¿Ok? Aquí tenemos algunas fotos de la vía aplicada. Toda la aplicación se hace básicamente en una sola pasada porque estamos hablando de anchos más o menos de 3,5 metros de la carretera. Y aquí tenemos otra vía también de tercer orden, las carreteras de bajo volumen de tránsito puesta en servicio. Esto es después de 3 años de puesto en servicio, trabajando pues en perfectas condiciones, igual en zonas de altura, ¿no?